Hola, buenas noches a todos, a esta linda comunidad, a todas las personitas que están en este momento conectados con nosotros. Primero, pues darle las gracias por estar aquí, por estar juiciositos haciendo estos talleres. Hoy quería darle las gracias también a nuestra tutora, a Vivi, agradecerle por el tiempo que nos ha dedicado, por el tiempo que ella aparta para hacer que esos espacios sean de verdad tan fructíferos para nosotros, para nuestra vida. Hola Vivi, buenas noches. Hola, buenas noches para todos. Bienvenidos también a nuestro tercer taller. Hoy vamos a tener una dinámica diferente arrancando el taller y es que pues queríamos escucharlos, como les dije en la clase pasada, queremos escucharlos, queremos saber qué tan conectados están y bueno, vamos a arrancar nuestro tercer taller. Recuerden que no es el último, digamos, vamos a hacer esta secuencia hasta hoy, pero la idea pues es con sus aportes, con sus comentarios y demás, pues seguir generando más talleres y más contenido que les sirva a ustedes para una guía. Y bueno, arranquemos. Bueno, yo, como también parte de esta comunidad, estoy haciendo las tareas que nos deja nuestra tutora súper juiciosa. Aquí tengo las cartas que yo hice, pues para las personitas que yo considero, pensé que en algún momento de pronto me causaron alguna herida en mi corazón. Pero quería preguntarle algo, y quería preguntarte algo. ¿Qué pasa si yo estas cartas, por alguna circunstancia del destino, no puedo entregárselas ya a estas personas o no me siento tan confiada de hacerle la entrega personal física de la carta a esa persona? ¿Qué puedo hacer? Bueno, recordemos que la idea de escribir las cartas era como sacar dentro de nuestro cuarto oscuro, de muchos cuartos oscuros que teníamos dentro de nuestra alma, sacar esas cosas que pues nos estaban haciendo daño, heridas del pasado, de pronto algún temor que teníamos, entonces por eso hicimos el ejercicio de las cartas. Pero muchas veces pues hay personas o que viven muy lejos o que ya pues, no tenemos contacto con esas personas o que fallecieron, ¿sí? Personas que en su momento entendimos que nos generaron daño, pero ya no los podemos entregar. Entonces, digamos que aquí yo les puedo aconsejar como que cada uno tiene su forma o su intimidad con Dios, ¿sí? Entonces, si ustedes consideran que hasta que no entreguen la carta no están tranquilos y satisfechos, háganlo. Y si no, no es necesario, pueden, digamos, hacer una oración, pueden leer su carta en voz alta, pues obviamente que nadie los esté escuchando, pero en su carta en voz alta, y las pueden quemar, las pueden ya romper, o sea, es como un acto, ya más bien un protocolo de que ustedes suelten y ya digan, listo, descargué esto que sentía, ya lo reconocí, pero ya lo solté también. Entonces no es necesario entregarlas, si ven que no es necesario, no lo hagan, pueden hacer ese protocolo como en su intimidad. Uy, súper bien. Yo quiero agregarle algo así rápidamente. Cuando yo empecé a escribir estas cartas, viví muchas cosas con personas que yo no recordaba. Empezaron a venir esos recuerdos a mi mente y yo, ay, tal día pasó esto y me dolió, tal día me dijeron tal cosa y me dolió. Y eran cosas que mi mente tenía totalmente anuladas. Yo no las recordaba ni siquiera. Y empezar a escribir me ayudó como a empezar a que desde el fondo de mi corazón salieran estas heridas y las pude plasmar en la hoja y de verdad que sirve como para desahogarnos. De verdad que yo me sentí súper tranquila haciendo las cartas, me pude desahogar, o sea, abrí mi corazón total. Me imaginaba a la persona enfrente mío y le escribía como si le estuviera diciendo. Entonces, el tema de las cartas, esto no pueden dejarlo pasar. De verdad que esto es algo que debemos hacer porque nos va a ayudar a liberarnos mucho nosotros de esos dolores que tenemos allá escondiditos y ni siquiera nosotros sabemos que están allí. Y recordemos, Kate, que la mente nunca olvida, o sea, la mente nunca olvida, siempre está, vuelvo a recordarles el iceberg, ¿no? Siempre está en lo más profundo. Y la mente usa unos mecanismos de defensa para olvidarse de esas cosas que pronto nos hirieron tanto, nos dolió. Entonces, cuando uno empieza a hacer estos ejercicios de sacar a la luz, por eso es que uno dice, pero yo no me acordaba de eso, pero realmente siempre ha estado ahí y en nuestra mente siempre van a estar ahí. Cuando alguien se hace una herida, digamos que la herida no se borra, por más láser, nunca se borra, siempre va a quedar una cicatriz. Sí. Que ya la cicatriz, lo que yo les decía también en el primer taller, la idea es que volvamos al pasado y le saquemos provecho a ese pasado, no que nos vamos a quedar ahí doliendo y no, sino que vamos a ir al pasado para sacarle provecho. Pero la cicatriz siempre va a estar y la mente siempre va a recordar. El perdón no es olvido, sino el perdón es reconocer que me hicieron daño y yo sé que está ahí, pero ya lo solté, ¿sí? Ya lo liberé.
Bueno, ahora yo quería también, Vivi, comentarte y agradecerle a todas las personitas que están detrás de pantallas que han tenido dudas y nos han mandado preguntas. Háganlo, los invito a que nos sigan escribiendo, nos sigan preguntando o cuéntenos tan siquiera si este taller me ha servido, de verdad que me sirvió. Hoy queremos compartir con ustedes un par de preguntas que nos han hecho para que las respondamos acá y de pronto también es la pregunta que otras personitas también tienen. Nos puede servir. A ver. Una personita nos pregunta, si he tenido una infancia feliz, sin traumas, ¿por qué tantos complejos ahora que soy mayor? Bueno, digamos que como estábamos hablando ahorita, no hay una infancia perfecta. No hay una infancia perfecta, por más que tengamos mamá y papá, por más que, digamos que nuestra mente, ¿qué es lo que recuerda? Lo más bonito, de lo bonito, lo que yo me sentí en amor, en unidad, nunca vi de pronto borracheras, nunca vi violencia, nunca vi fracaso, infidelidad, siempre viví feliz. O sea, esa es la palabra feliz, digamos que las personas siempre la tildan como que son momentos, más no es la verdad. Recuerden que la mente nunca olvida. Entonces, ahí, cuando yo digo que tuve una infancia perfecta, digamos, no es verdad. Porque nunca nadie es perfecto, ni ningún papá es perfecto. Por más que queramos, no somos perfectos. Siempre debe haber algo por examinarnos. Y segundo, que me decía que por qué tengo tantos complejos. Digamos que el complejo es o de inferioridad, sentirme menos, o sentirme más. Entonces ahí ya tenemos que empezar a detallar qué ha pasado, digamos que en nuestra adolescencia o en nuestra adultez, porque quizás nos sentimos acomplejados, nos sentimos menos. Tenemos, como lo vamos a ver más adelante, hemos tenido toda la vida un pensamiento diferente al que Dios nos dio, un diseño diferente. Dios no nos puso como inferiores ni como superiores. Entonces, poco a poco, empezar a entender por qué es que tengo esos complejos. Puede que no sea de pronto por alguna herida de la niñez, sino por un pensamiento que tengo erróneo de lo que soy, ¿sí? De la identidad. Vale. Otra pregunta. ¿Por qué en el amor siempre tendemos a idealizar a la persona que está junto a nosotros? Bueno, también considero que sea parte de lo que tenemos en nuestra mente que debe ser, ¿sí? Muchas veces estamos buscando, tenemos una falencia de parte, bueno, digamos nosotras, de parte paterna o de parte masculina, entonces queremos como tapar o llenar ese vacío con una persona o con un hombre. Y digamos que nuestro vacío era de parte de un papá o de parte de un novio que en la adolescencia nos hizo mucho daño, entonces queremos como idealizar a esa persona a lo que nos hizo falta, como llenar ese vacío que tenemos allí. Y vuelvo y les repito, si no conocemos a alguien perfecto, solamente Dios es perfecto, pero no lo conocemos, no entendemos cómo Él actúa en nosotros o Él qué piensa de nosotros, tenemos un pensamiento equivocado de lo que es el amor. Yo una vez, en un momentico, les explicaba que idealizamos el amor como felicidad, como que me amo, como ese sentimiento, siento maripositas, o sea, ese sentimiento. Y realmente el amor es bienestar. El amor real es yo quiero que esa persona esté bien, esté conmigo, esté sin mí, como dicen en las novelas, pero que esté bien. Siendo niños, siendo adultos, el amor no solamente es un amor de pareja, sino un amor también en familia, en amistad. Entonces, cuando una persona te ama, porque quiere verte bien y hace todo lo posible para que estés bien. Entonces, a veces idealizar es eso, querer llenar vacíos que tenemos, y por eso es que estamos haciendo todos estos ejercicios para poder enfocarnos en cuál es el problema y más no, digamos, no en el problema, sino en lo que hay dentro para poderlo sacar. ¿Sí? Bueno, Vivi, a mí personalmente me surge una pregunta aquí hablando de eso. Si la persona dice, no, yo crecí con mis papás juntos, no me hizo falta mi papá, lo tuve presente, pero aún así idealizo demasiado a mi pareja. ¿Sí? Me aferro mucho a mi pareja. También puede ser que dentro de su hogar y su familia, aún teniendo mamá y papá presente, tuvo algunas cosas de pronto que le hicieron falta en su niñez. Sí, claro que sí, que por eso digo que el tener mamá y papá
en nuestra niñez no nos asegura todo porque digamos que ellos no son perfectos, ¿sí? Muchas veces se crean otro tipo de heridas o otro tipo de problemas emocionales. Por ejemplo, el ser perfectos y el buscar que mi pareja tiene que ser perfecta como fue mi papá, por ejemplo. Y entonces yo veo que si mi papá fue también con mi mamá, pues yo quiero eso también para mi vida. Inconscientemente lo hacemos. Pero cuando empezamos a realizar esos ejercicios es cuando sacamos a la luz realmente de lo que es. Por eso cada persona pues tiene su proceso y tiene como que interiorizar para poder saber qué es realmente o por qué está idealizando una persona. O por qué permite también cierto tipo de cosas, ¿no? Porque también hay parejas en las que se permiten o relaciones en las que se permite demasiado, que tomen control de sí mismos, o sea, no hay seguridad, tú no puedes dar una opinión porque a veces te pasas sobre esa persona, no tienes como prioridad primero, pues valga la redundancia, uno, sino la otra persona. Entonces, todo eso, digamos que hay que analizarlo primero individualmente, ¿sí? Para poder ver qué es o por qué estamos idealizando una pareja. Listo. Otra chica nos dice, ¿cómo puedo cubrir mis temores? Bueno, recuerden que hablábamos que nosotros los seres humanos utilizamos mecanismos de defensa. ¿Sí? Es como para cubrir los dolores, las heridas, los temores, las vergüenzas o las culpas. ¿Cómo hacemos para cubrir los temores que normalmente tienen que haber? ¿Sí? Pero de pronto la pregunta que nos hacía, digamos, esta persona era, ¿cómo cubro de buena manera un temor? ¿Sí? Porque obviamente no voy a querer que todo el mundo sepa que tengo un temor a algo. Les voy a compartir este salmo que es muy bonito y es el Salmo 91, que todos de pronto en alguna vez lo han escuchado o lo han tenido en su Biblia abierta en su casa. Y el que dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga su verdad, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza. Digamos, ahí el salmo completo en sí es hermoso, ¿sí? Pero que nos digamos, qué nos quiere decir? Que cómo cubrimos los temores, que Dios los cubre. Dios es quien nos cubre, quien nos protege y quien no nos permite, o sea, que nos dice, no tengan miedo que yo estoy acá, yo soy su Dios, o sea, no tengan miedo que yo voy delante de ustedes. Entonces, digamos, como es buscar eh, la cobertura de Dios, que ya la tenemos, simplemente aceptarla. ¿Sí? No tenemos que hacer nada personal, sino que es aceptar que ya tenemos quien nos cubra los temas. Qué lindo. Bueno, así como también hay preguntas, también tenemos comentarios. Aquí una personita nos dice, yo he realizado estos ejercicios, me imagino que los de las carticas, y me han servido muchísimo. He podido sanar porque fui demasiado herida en mi pasado. Entonces, qué lindo que los ejercicios ayudan de verdad bastante. Es una forma de, como nos decía Viviana, es una forma de desahogarnos, de liberarnos de esas cargas que ya no nos pertenecen a nosotros. Otro comentario que tenemos dice, yo estuve todo un año acudiendo a psicólogo, tratando de encontrar la respuesta a muchas dudas en mi vida, pero solo hasta que entendí que solo Dios me podía escuchar y ayudarme, fue cuando encontré muchas respuestas. Me gustaría que las personas que aún no creen en el poder de Dios en nuestras vidas pudieran darse la oportunidad de tener un encuentro real con Dios y sanar todas sus heridas. Qué lindo. Qué lindo. Y mire que esa es la idea de estos talleres que hoy, digamos, esta secuencia 3 va a culminar. ¿Cuál es la idea? Claro, en el alma tenemos muchas heridas y allí es donde trata la psicología, ¿sí? En las emociones, en nuestros pensamientos y en nuestros sentimientos. Pero hay una parte que es la más importante, que es el espíritu. ¿Se acuerdan cuando empezamos el taller que decíamos que éramos seres tripartitos? Entonces teníamos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, en el espíritu es el que debe tomar el control de nosotros. Pero ¿cómo hacemos si toda la vida hemos vivido dependiendo del alma, dependiendo de lo que sentimos, de las heridas, de lo que pensamos, y el espíritu está ahí dormido? Eso es lo que vamos a empezar a traer en Conexión Viva, enseñarles cómo empezamos a despertar el espíritu. Si usted está aquí hoy, es porque su espíritu ya tiene sed, sed de la palabra, sed de Dios,
¿sí? Necesita ser alimentado y está despertando. Cuando el espíritu es quien gobierna, cuerpo y alma tienen que sujetarse a lo que el espíritu dice. Y en el espíritu recuerden que es la conexión con Dios. O sea, nuestra real esencia, nuestro real diseño, quiénes somos realmente, que vamos a verlo ahorita más adelante. Entonces vamos a conectar ya, digamos, todos los ejercicios que hemos hecho, que sí, mucho tiene que ver con la psicología, perdón, nuestras emociones, sentimientos y heridas, pasado, presente y lo que queremos en el futuro, pero vamos a conectarlo al espíritu. ¿Cómo conozco de Dios? Porque yo veo que tantas personas son felices y viven en gozo y lo que decía nuestra persona, ¿sí? He ido a psicólogo, he hablado con las personas y como que sí me dicen lo que es, pero no sano, no me siento mejor. O sea que llegó el momento de despertar el espíritu. Sí, de renovar nuestra mente. Teníamos una mente ahí quietica, vamos a renovarla, vamos a cambiar esos pensamientos de lo que hemos, digamos, sentido o creído, valga la redundancia, siempre en toda nuestra vida y cómo vamos a cambiar eso ahora. Bueno, entonces los seguimos invitando a que sigan escribiendo, dejando sus comentarios. Me pasó esto, escríbanos, nosotros vamos a estar ahí para asesorarlos en lo que podamos, en lo que veamos que podemos hacer. Yo digo que más, Kate, como que asesorar es como escucharlos. Muchas veces de pronto detrás de la pantalla pues uno se siente solo y el estar ustedes acá conectados con nosotros los hacen sentir acompañados. Y lo que les decía, no solamente ustedes están viviendo ese proceso, o esa herida no solamente la tiene usted, la tiene muchas personas y por eso fue que también pues Dios puso en el corazón de Kate crear esta comunidad. Y es decir, cómo podemos conectar lo que está viviendo una persona, lo que estás viviendo tú también, o un familiar. De repente empiezan a aparecer muchos testimonios. Ay, sí, mira, a tal persona le pasó esto. Ay, a mi prima, a mi hermana, a mí. Entonces empieza uno a conectar todo eso y se da cuenta que no estamos solos. O sea, que cada proceso lo está viviendo internamente cada persona, pero hay muchas personas viviendo el mismo proceso. Entonces, qué chévere que se pueda compartir, digamos, esos testimonios, y yo sé que de aquí en adelante van a haber muchísimos comentarios más, y la idea es esa, poderles acompañar y escuchar. De pronto no vamos a solucionar los problemas, pero sí nos vamos a conectar más a Dios, que es lo que realmente se quiere. Así es. Bueno, entonces aquí los dejamos, Vivi, te cedo la palabra, te cedo la pantalla para que nos sigas ayudando a sanar nuestra almita con ya hoy la culminación de este taller, que no es el primero ni el último, vienen muchos más a medida que vayamos avanzando en estos temas. Okay. Bueno, y regresamos entonces por aquí, ya después de nuestro aporte de nuestra fundadora de Conexión Viva. Bueno, recordemos que en el taller pasado habíamos dejado una tarea de las cartas, hemos dejado tareitas como que ustedes indaguen también aparte de lo que yo les digo, y pues la idea es que hoy traigamos una renovación a nuestra mente, como les decía, que hemos pensado durante toda nuestra vida y que pues vamos a empezar a transformar y a renovar esta mente. Para eso, pues les traigo un versículo que de pronto algunos conocen o han escuchado, que es el siguiente. Entonces, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si bien es cierto, estamos acá en el mundo, hemos tenido vivencias, experiencias buenas y malas, dice la palabra que
transformemos nuestra mente. ¿Cómo la vamos a transformar? Renovándola. Es decir, no es que nos vayan a cambiar el cerebro, sino que vamos a transformar de lo viejo a lo nuevo. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que hacer eso? O sea, ¿qué nos quiere decir? Que tenemos un pensamiento antiguo y también equivocado y queremos renovarlo para poder saber qué es la voluntad de Dios. Entonces tenemos un pensamiento equivocado de nosotros, ¿sí? Pero también recuerden que en la clase pasada vimos que hay personas que nos han causado heridas. Hoy voy a dejarles este videito rápidamente para que lo puedan ver y vean que a veces juzgamos personas que nos han causado daño o nos han causado heridas, muchas veces nuestros padres, y no entendemos el por qué. Sería bueno ponernos en el zapato del otro también y ver que muchas veces las cosas no son como nosotros vemos o como pensamos. Кто? Вонес? Саме Вонес? Зирадор. Кто? Charlotte. Ela måste ha părțărit, mă. Ce ții? Hör! Praat met Vonnes. Spontaan. Hör!
Bueno, ¿qué tal les pareció el video? Yo creo que traigamos a la mente de pronto a nuestros padres, a esa persona que nos hirió, en la que no sabemos realmente por qué lo hizo. No es con el fin de justificar a la persona, sino de pronto entender un poquito más allá, de no ver a la persona solamente como la que nos hizo daño, sino también entender ese niño. Les voy a poner un ejemplo. Quizá algún padre que nunca nos dijo te amo, nunca nos hizo sentir amor verdadero, nos abandonó. También pensemos en la niñez de esa persona, ¿no? Pensemos también que él no tuvo un padre que le dijera te amo, quizá no tuvo una mamá que le cocinara, quizás salió desde muy niño a trabajar y solamente ha sido o se siente solamente responsable y ya, y no quiere generar amor, no sabe cómo generar un vínculo. Entonces, digamos que quería mostrarles este video como en fin de ponerles un pedacito de pronto de lo que llaman misericordia, ¿no? De pensar en el otro, en el ponerse en los zapatos de los demás y ver que quizá esa persona que te hizo tanto daño ni siquiera estaba consciente que lo estaba haciendo, ¿sí? Era su subconsciente o era su inconsciente y era también sus heridas propias. Muchas veces las personas no actúan desde su esencia, como estamos aprendiendo, sino de sus heridas, desde sus emociones. Entonces, quería pues traerles este videito para que ustedes de pronto piensen en sus padres o en las personas que les han hecho daño y no con el fin de justificarles, pero sí de ponerles ya como, bueno, ya entiendo también que esa persona pudo haber pasado por momentos duros y voy a hacer un lado y voy a sanar, voy a intentar sanar esto que esa persona hizo. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que pensamos muchas veces o de nosotros, lo que piensas acerca de ti, qué piensas si alguna de estas cosas has tenido en tu mente. Soy la oveja negra de la familia, nunca podré hacer algo bien sola o solo, nunca voy a cambiar, siempre voy a ser así, soy un caso perdido, a nadie le importo, es mejor si no hubiera nacido, soy fea, feo, no serviré para nada, no puedo, no soy capaz, soy de malas, uy, yo soy de malas, de malas. Todo me sale mal, solo decepciono a la gente. En mi vida yo es mi vida, la voy a vivir como yo quiera. Nadie me puede decir lo que tengo que hacer. No le tengo que rendir cuentas a nadie. Esas cosas de pronto las has pensado muchas veces, tienes eso en tu pensamiento acerca de ti mismo. O sea, ya después de ver todo lo que ha pasado y las heridas que tenemos en tu mente, ya no en la emoción y en el sentimiento, sino en tu mente, ¿has tenido estos pensamientos? También cuando nos hacemos daño, digamos que hacemos cosas indebidas, entonces una vez al año no hace daño y me sigo haciendo daño constantemente. Entonces vamos a ver que esto que pensamos acerca de nosotros pues es totalmente equivocado. Díganle a su mente, eso está erróneo. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios de nosotros? Vamos a reemplazar esos malos pensamientos y esos pensamientos de fracaso por la verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad? Que en Cristo soy amado o soy amada. Voy a dejarles acá para que ustedes pueden pausar el video y leer el versículo para que lo estudien. Recuerden que no se queden con lo que yo les doy acá, sino que ustedes también indaguen, vayan a la palabra, busquen, indaguen qué es lo que dice Dios de mí. En Efesios 1, 3, 5, ¿qué nos dice? Que Él me amó y predestinó mi adopción, es decir, que me hizo su hija. Y dice la imagen tan bonita ahí, para Dios siempre será su niña amada. O sea, no eres un estorbo, no eres indiferente, no, tienes un Dios que te ama, sí tienes a alguien que te ama, por lo que eres, por lo que Él diseñó, no por lo que actúas, por lo que eres simplemente, eres su hija. Siguiente versículo. En Cristo soy amada, ¿por qué? Porque soy una hija de Dios y las hijas de Dios no se rinden. ¿Qué dice en Efesios 5:1? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué nos vuelve a decir entonces el Señor? Que soy su hija amada. Que no, o sea, que no tengo que buscar amor de otra persona porque el amor de Dios lo cubre todo. Imagínense, soy hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero Vivi, ¿cómo hago para sentir eso? Yo no me siento amada. Vamos a empezar a leer la Biblia, a creer lo que Dios dice de nosotros. Pero ¿cómo sé que Dios dice de mí? Pues hay que leer, ¿sí?
porque digamos que queremos saber qué Dios piensa de nosotros o qué hacer en caso de un problema, pero no acudimos a la palabra y ahí es donde Dios nos habla. O muchas veces las personas nos hablan y creemos que la persona me está diciendo por conveniencia o de su propio ser. Y resulta que es que Dios nos envía muchas formas para hablarnos y nosotros nos estamos haciendo los que no escuchamos. Entonces les tengo una buena noticia a las personas que dicen, yo estoy sola y no tengo amor y ya no me voy a casar y entonces yo vivo sola, nadie me quiere, todos me odian. Pues no, tú eres una hija o eres un hijo amado. Si de pronto tuviste un padre que no te brindó ese amor, pues resulta que siempre lo has tenido. Vas a empezar a indagar más con él, a conocerlo, a entender por qué él dice que es tu padre. Pero por ahora, escribe el versículo y más adelante lo vas estudiando y lo vas orando para que, digamos, que el Señor te vaya dando ese entendimiento de que por qué eres hija amada o hijo amado. ¿Listo? Siguiente, ¿por qué soy amada? Siguiente versículo. Porque soy libre. Dice, me libró de las tinieblas y perdonó mis pecados. O sea, que si tenemos culpa, hice esto tan malo, no, esto es imperdonable. Si hay pecados que uno siente que son muy terribles, para Dios todos los pecados son iguales. Todos los pecados, él no dice, es que este pecado es mayor que este, o este está pecando más que este, no. Para Dios los pecados son iguales. ¿Sí? Hay unos pecados de muerte y hay otros que son pecados, pero todos son pecados para Él. Sin embargo, Dios envió a su Hijo a morir por nosotros para perdonar nuestros pecados. Así que digamos que esa culpa que te está agobiando y que no te deja vivir y yo no, a mí Dios nunca me va a hablar, yo nunca escucho a Dios porque yo hice algo tan malo que me da vergüenza acercarme a Dios, pues Dios dice hoy, ya te perdoné, búscame, ya te perdoné, tú eres mi hija, te libro de la potestad de las tinieblas. ¿Listo? Y eres amada, recuerda eso, o eres amado. Ahora vamos a reemplazar esos pensamientos de intranquilidad, de ansiedad, de desespero, de agobio, porque dice Dios en su palabra que en Cristo estamos tranquilos. ¿Cómo? En Romanos 8, 1, 2 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ay, o sea que yo estoy andando conforme a la carne. ¿Cómo hago para andar conforme al Espíritu? Dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí es donde les digo que vamos a empezar a despertar el Espíritu, porque hemos estado andando en la carne, es decir, en las emociones, en las historias, en lo que la gente dice de mí, lo que yo he pensado también de mí durante muchos años, pero ahora vamos a andar en el espíritu. O sea, ese espíritu, perdón, hoy se despierta y vamos a empezar a conocer nuestro diseño original. Entonces, siguiente, ¿por qué en Cristo estoy tranquilo? Dice la palabra en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, que aquello que tú ves que no, eso no tiene salida, en algo te va a aportar a tu bienestar. Porque dice que Dios te ama y si Dios te ama, quiere lo mejor para ti. Mira, en la Biblia hay muchísimos versículos, muchísima palabra que te va a poder animar a que entiendas cuál es el diseño y qué es lo que Dios siente o bueno, piensa de ti, porque Él te creó. Pero si nosotros no abrimos ese manual de instrucciones, ¿cómo vamos a saber qué es lo que Dios piensa de nosotros? Dice en su palabra que hay que ser pacientes y estar tranquilos porque ya debemos entender que todo lo que nos pase para nosotros, sea bueno o malo, nos va a ayudar para bien. Siguiente, ¿por qué debo estar tranquilo? ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo es pues súper conocido. Muchas veces ni hemos leído la Biblia, pero este versículo no lo sabemos. Pongámoslo en práctica. No solamente lo escuchemos, sino digámoslo. Declaremos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece cuando estemos viviendo una necesidad, cuando estemos viviendo un problema en el que vemos que no podemos salir. ¿Quién es el único que nos puede dar la mano? Solamente el Señor Jesús. Porque nos decía una persona que nos envió el comentario que fue un año a psicólogo, que
listo, sí, se conoció, de pronto exploró muchas partes de su alma que no sabía que estaban, pero no hubo una solución, porque no buscó de Dios, porque realmente Dios es quien nos creó, o sea, Él es el que sabe el diseño perfecto de nosotros. Así que todo lo podemos en Él, porque es Él quien nos fortalece. El psicólogo nos da ciertos tips o consejos, pero es Dios realmente quien fortalece nuestro espíritu. Y recuerden, y les vuelvo a repetir porque quiero que les quede muy, muy claro, cuando el espíritu es quien gobierna, el cuerpo y el alma se someten. ¿Qué estás alimentando más? Si estás alimentando más la carne, el que gobierna es tu cuerpo. Si estás alimentando más tu alma, viendo películas tristes, escuchando música triste, viendo películas que me hacen llorar, pues obviamente cómo vas a estar durante todos los días. Pero si estás alimentando tu espíritu de palabra viva y eficaz, créeme que esto, cuando lo vayas a entender, vas a decir, uy, yo qué hacía viendo esas películas que me estaban atormentando. Muchas veces uno dice, quiero como llorar. Ponga alabanzas que le dicen que usted es su hija, que es su niña amada, que es la niña de sus ojos. Y verán cómo eso va a ir transformando su mente. Esto es un proceso. Digamos, ahora lo que están viendo, pues no va a ser la solución definitiva, pero es un proceso. Perdón. Siguiente. En Cristo, mi vida tiene un propósito. ¿Qué vine yo a hacer a este mundo? No sé, a mí siempre me han dicho que yo no sirvo para nada, que yo no tengo nada que brindarle a la sociedad, si yo lo único que he hecho es perder mi tiempo, soy tan de malas. Pues dice Dios en su palabra que nosotros tenemos un propósito. Y esto lo dice, que ahí no lo puse, pero esto lo dice en Primera de Pedro 2, del versículo 9 al 10. Somos escogidos de Dios para anunciar sus virtudes. Siguiente, Juan 15, 16. Tienes un propósito, eres elegido o elegida por Dios. Y dice Dios, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y yo los he puesto para que vayan y lleven fruto. Y su fruto permanezca. ¿Qué quiere decir? Que somos fructíferos, o sea, que somos productivos. Cuando el enemigo nos quiera decir, usted no sirve, es usted no, ese trabajo que dice no, ese trabajo que usted está haciendo no está sirviendo para nada, o no le va a salir trabajo. No, Dios nos está diciendo que sí, que nosotros fuimos elegidos por Él y que somos fructíferos, que llevamos frutos, somos productivos. Y dice, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os los dé. Obviamente, que esté conectado a la voluntad de Dios, ¿no? ¿Y cómo sabemos cómo es la voluntad de Dios para mi vida? Yo creo que ya se responden esa pregunta ustedes mismos. ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Acuérdense que ya lo vimos en el primer versículo y si no, devuélvanse para que lo miren. Siguiente y último versículo que les quiero compartir el día de hoy. Él nos creó, dice Efesios 2:10. Él nos creó para buenas obras, preparadas para que estuviéramos en ellas. O sea, que lo que nos han dicho que siempre vamos a hacer así, que yo no voy a cambiar, es mentira. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, para eso fuimos creados. Y dice, pero yo ¿para qué fui creada? Para buenas obras, las cuales Dios ya preparó. O sea, Él ya tiene preparado esto para ti. ¿Y para qué? Pues para que andemos en las buenas obras y seamos bendecidos y seamos productivos. Pero ¿cómo hacemos para hacer todo esto? Tenemos que indagar, tenemos que seguir buscando la presencia de Dios, tenemos que empezar a conocer, porque yo tengo en mi vida, físicamente estoy viendo tantas cosas revueltas, si Dios está diciendo todo esto de mí. Entonces yo les voy a dar, como siempre, un consejo. Digamos que puede que no sea la solución. Y quiero que dejemos de mirar la solución al problema. Me gustaría que fuéramos a la fuente, o sea, el de quien nos creó, que empezamos a conocerlo a Él. Ustedes pueden buscar en internet y hay miles de formas de acercarse a Dios, ayunando, orando, leyendo la palabra, y todas son válidas, pero no hay una fórmula mágica. No hay que yo les diga, oren a tal parte y en esa parte ya ustedes van a ser sanos. Salgan y entreguen una ofrenda y ya con eso van a ser sanos. No, o sea, no hay una fórmula mágica. No hay una fórmula mágica. Nosotros ya somos sanos, ya somos salvos, pero tenemos que traer eso a nuestro espíritu y despertarlo.
Les invito a que ayunen, oren, lean la palabra, busquen de Dios. Ya al menos les tengo una buena noticia y no es que todo eso que hemos pensado por toda nuestra vida es lo correcto. Ya hay un ser maravilloso, todopoderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente, que nos dice que somos sus hijos, que nos tiene muchas bendiciones, que nos tiene muchas obras productivas para hacer. O sea, nosotros no estamos en el, digamos, como en la secuencia de radio indicada, estamos por fuera de la secuencia. Ingresemos a la secuencia de radio indicada, leyendo la palabra, instrúyanse. Ahorita aquí en adelante pues ya se viene un tema más personal. Y yo escuché alguna vez algún famoso que decía que todos podemos bailar la misma canción, pero bailamos diferente. Cada uno puede tener su relación con Dios diferente. Que se ayunan, que si oran a tal hora, a tal otra, que si desde que se levantan en la mañana oran, constantemente están orando. Busquen de la palabra que el Señor les va a guiar qué es lo que deben hacer y cómo lo deben hacer. Y poco a poco su mente va a ser renovada. Esos pensamientos que tenían atrás y esa sanidad interior que tanto necesitan la van a encontrar, porque Dios es un caballero y si ustedes se lo piden, Él lo va a hacer. Entonces les invito a que lo hagan, espero que de verdad que toda esta palabra la puedan escudriñar, vayan de la palabra y busquen en sus Biblias, busquen en internet, como quieran hacerlo, y oren mucho, ayunen mucho, escríbanos para ver qué les pareció, de verdad que si pudiera meterme ahí en su casa, en su mente y poder sacarles todo lo que quisieran decirme, me encantaría. Y nada, Dios los bendiga, les multiplique este tiempo que ustedes están invirtiendo en Él, porque más que en Él, Él los trajo aquí para cenar, como les decía la primera noche, Él los trajo aquí para cenar, para que ustedes se alimenten su espíritu de la palabra y que puedan sanar ese interior, ponerle banditas o curitas y que en algún momento cicatrice, que puedan hablar de esas dificultades y esas heridas como lo hacía Erika en un momento y puedan hablar ya tan relajados y decir, me dolió, o sea, nunca lo voy a olvidar, pero sané, perdoné y pude seguir adelante con mi vida entendiendo que eso me sirvió para tomar una decisión en el futuro. Que tengan una feliz noche, recuerden seguirnos en Instagram, en Facebook y en YouTube y escribirnos todos sus comentarios que quedo súper atenta a lo que quieran escribirnos. Feliz noche, chao, chao.